Este de aquí sería el edificio principal de todo el complejo. Solo con ver alrededor de las pistas de pádel ya sabes que están abandonadas. Y esta zona de aquí era otra zona de práctica de tiro. Y por aquí llegabas a la caseta de alquiler de palos y venta de bolas. Y aquí tienen la máquina de bolas. Tú metías la monedita, el token, que solía ser 1 euro. Donde están todas las palmeras. Ya era zona de juego. Esto es una gran terraza que usaban para eventos también, o pasar la tarde, desayunar aquí los clientes. Ya estaría dentro del campo de golf, yo ahora mismo. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy exploraré un campo de golf completamente abandonado. Este se construyó sobre el año 1997 y llegó a contar con más de 40 trabajadores en activo, y la empresa que lo gestionaba entró en suspensión de pago sobre 2016, llegando a acumular más de 10 años de números rojos, causando el abandono al completo del campo. Información extraída de la prensa. Y contaba con 18 hoyos y una longitud de 6.308 metros, e incluso tenía pistas de pádel. Y hoy recorreré todas sus instalaciones. Y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like, para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para seguir trayendo sitios abandonados tan increíbles como el que enseño en el día de hoy. Y comenzamos la exploración. ¡Allá vamos! Este de aquí sería el edificio principal de todo el complejo. Aquí los coches pueden entrar porque está todo asfaltado y es como una recepción, ¿no? Como si fuera un hotel. Hay 2 o 3 locales por el otro lado que sí funcionan, de tenis y pádel, pero el edificio principal está abandonado. Bueno, incluso aquí miren estas telarañas. En cámara no se aprecia, pero hay una pedazo de telaraña ahí se ve. Increíble. Y esto era la recepción. Y esto de aquí era una entrada principal de uno de los grandes salones del complejo, que ya se ve desde fuera, que quedaron mesas y sillas, pero están todas repletas de polvo. Ahí se aprecian, incluso al fondo. Y tras esas cristaleras del fondo ya dabas al campo de golf, que ahora lo enseñaré también desde otro punto de vista, más arriba, que se ve todo el campo de golf. Mira, incluso quedaron sillones ahí al fondo, unas estanterías, ¿no? De ese lateral parece. Incluso aquí también quedaron más sillas y mesas, más estanterías, pero todo totalmente abandonado. Y bueno, el suelo también está lleno de basura, del viento que entra por debajo de las puertas. Y toda esta zona de aquí también era un gran salón para eventos, bodas, bautizos, comuniones, cenas de empresa. Pues todo eso se hacía en este salón de aquí, que también a simple vista ya vemos cómo tienen trabado la puerta de una manera muy curiosa, ¿no? Con una mesa del Ikea, ¿no? Incluso con este macetero aquí delante. Ahí se mantiene la barra para los camareros. También tienen aquí unas estanterías para las botellas de alcohol, supongo. Y por ahí se pasaba a la cocina. Y en este caso este salón está totalmente vacío, se llevaron todo. He logrado dar la vuelta. Y aquí continúan también más salones vacíos. Y esta es la zona que da al campo de golf. Daba un terreno por esta parte de aquí. Y eso al fondo ya es campo de golf. Donde están todas las palmeras, ya era zona de juego. Esto es una gran terraza que usaban para eventos también, o pasar la tarde, desayunar aquí los clientes. Bueno, ahí dentro se ven, ¿no? Todas las mesas y sillas también, como quedaron. Es una pena, la verdad, porque es una instalación bastante grande y cómo quedó en total abandono. Y por aquí también puedo continuar y también daría al campo de golf. Ahí debajo también hay 2 canchas de pádel, que también parecen abandonadas. Hay un montón de caminitos asfaltados y eran para los carritos de golf. Por aquí pasaban los carritos de golf sin ningún problema, para llegar a diferentes ubicaciones del campo. Yo no entraría aquí si hubiera algún cartel que me lo prohibiese, obviamente. Pero ya digo, hay unas instalaciones de tenis que sí funcionan y el camino está abierto, no hay nada que te diga no pasar. Por eso estoy aquí dentro, no por otra cosa. Solo con ver alrededor de las pistas de pádel ya sabes que están abandonadas. Incluso están abiertas, ¿eh? Sí, están abiertas. No tienen la puerta. Se nota a simple vista por esto. Hay vegetación entrando ya en las pistas.
por ambos lados. Qué penita, ¿eh? Mucho dinero aquí invertido que quedó así, abandonado. Y eso ahí al fondo creo que son los vestuarios, vamos a acercarnos. Pero tiene pinta de que sí. Bueno, incluso esto era una cantina que también han forzado las entradas, las ventanas. Ahí la puerta se ve forzada, pero desde aquí fuera lo puedo grabar. Porque no tienen ni las ventanas ya. Está totalmente vacío, solo quedan restos de materiales. Porque yo creo que también de aquí han robado la luz. Lo que queda en el suelo son las canaletas de los cables y los tubos de los cables. Se habrán llevado todo el cobre ya. Esto creo que era un punto de venta de las pistas de pádel para alquilarlas, ¿no? Y por aquí tenemos los baños. Me estoy fijando que esto era un minigolf o algo por el estilo. No, esto eran como pistas de tenis, puede ser, porque veo moqueta en el suelo, o también de pádel, lo que se llevaron en las paredes, o nunca la acabaron. También es otra opción, porque el suelo es moquetado también. Y los dos baños de mujer y hombre, que reventaron por debajo. Mira, quedan productos de limpieza y también han robado y destrozado aquí dentro, ¿eh? Tanto el de mujer, creo que es esto, o esto varón, no sé, porque tiene la misma imagen. Bueno, mira, este es el de mujer. Están compartidos, son las mismas puertas. Y estos eran vestuarios, ¿no? Para que los jugadores de pádel pudieran cambiarse. Ah, vale, mira, arriba está el vestuario de caballeros. Ahí se ve. El cuadro de la luz totalmente robado también. Aquí estaba el botiquín. ¿Hola? Esto es el vestuario de caballeros. Esto eran las taquillas. Con su espejo incluso. Pero está todo totalmente saqueado, ¿eh? Hasta las ventanas se llevaron. Mira aquí las puertas de las taquillas que habrán forzado para llevárselas. Pero aquí las dejaron, ¿no? Las dejaron aquí arrimadas por algún motivo. Y la puerta la apalancaron. Esto está apalancado. Por eso está doblada la cerradura. Ahí se ve. La reventaron, vaya. Y nada más salir del vestuario tenías todas las pistas de pádel. Hay montones, ¿eh? Yo pensé que eran 4, pero no, son muchas más, ¿eh? Está repleto esto. Y estas de aquí incluso están en peor estado porque hay palmeras alrededor. Ya han caído hojas de palmera. Y están ya en las últimas también. Un montón de telarañas. Qué penita, la verdad. Y ahora estamos cerca de una de las piscinas que tenía el complejo también, que me queda aquí a mano izquierda. Vamos a acercarnos. Desde aquí fuera se ve, eso es la piscina, que está totalmente vacía, pero aquí no puedo pasar porque lo tienen vallado y yo no voy a forzar ninguna entrada. Por donde he pasado es porque está abierto. Y este caminito daba a la piscina y ahí al fondo tenían como una zona de barbacoa para los socios del club y pasar la tarde y la mañana aquí, ¿no? Y por aquí llegabas al campo de golf. Y esta zona de aquí era otra zona de práctica de tiro. Aquí llegaban los jugadores con sus palos y sus bolas, sus cubos de bolas. Y desde aquí practicaban todo. Esto también se ha convertido en un palomar. Todo esto del suelo es excremento de paloma acumulada, ¿eh? Porque todas las palomas se ponen ahí arriba. Y esto es literalmente montañas de cacas de palomas. Y aquí tenían también la distancia que iban haciendo los jugadores al tirar las bolas. 250 metros, 150 metros y demás. Toda esta zona de aquí estaba con una malla, que la malla ya se puede apreciar ahí al fondo, ya no existe, se ha caído del tiempo. Y el no mantenerla, obviamente. Estaban los ciertos yo, se miden metros, aquí lo pone 200, 150, 100 metros. Y en esta casetita de aquí comprabas las bolas o alquilabas los palos. Toda esta zona de aquí era el parking de vehículos y por aquí llegabas a la caseta de alquiler de palos y venta de bolas.
Y aquí también han saqueado todo. Incluso la luz. Ahí no hay cuadro de luz ya tampoco. Y aquí tienen la máquina de bolas. Tú metías la monedita, el token, que solía ser 1 euro. 1 euro era un token. Y te daba las bolas, que están todas ahí dentro. Y esto lo que hacía también era limpiar las bolas. Ahí está el rodillo y va limpiando las bolas. Y por aquí caían las bolitas ya en tu cesta para poder jugar o tirar bolas. Y en esta zona moqueta de color verde se practicaba el green, la zona más cercana al hoyo. Esto de aquí son hoyos para que la gente pudiera practicar la zona de green. Mientras caminas por el exterior del campo de golf, ya hay verjado abierto, como este de aquí. Y ya ves también que las palmeras ya están muchas en estado lamentable. Se están pudriendo debido a que no tienen un mantenimiento óptimo. Y aquí los niños tenían ese tobogán tan característico de los parques, ¿no? Y el caballito. Totalmente abandonado. Impresiona porque yo recuerdo estar por esta zona y ver esto en funcionamiento. Por eso me impresiona mucho también a mí. Y aquí ondearían las 3 banderas, la de España, la de Canarias y la de la Unión Europea. Y todo eso por ahí dentro ya es campo de golf. Por aquí se puede acceder incluso. Y vamos a entrar al campo de golf. Ya estaría dentro del campo de golf, yo ahora mismo. Y como ven, la verja totalmente abierta. Hay muchos puntos con la verja abierta. Y mucha gente entró por aquí para dar un paseo. O gente que jugó aquí en su día también ahora ha vuelto para ver cómo está esto. Y es una pena verlo así, la verdad. Impresiona. Porque es enorme el campo de golf. Mucho dinero invertido aquí. Y ahora está así. Y desde aquí también se aprecian esas palmeras, esas 600 palmeras que hay en todo el parque. Como pueden ver, el césped ya no es césped para poder jugar. Ha crecido un montón de maleza. Me voy a acercar a esta loma de aquí. Aquí debajo hay uno de los lagos que está totalmente vacío. El poco agua que tiene creo que es de la lluvia, lo más seguro. Y hay 2 pajaritos, bueno, 3. Son patos, creo. Se han ido. Me han abandonado. Adiós. Se me cuidan. Y creo que ese agua, ya digo, es de la lluvia. Estos meses atrás ha llovido mucho y todavía queda un poquito de agua ahí, pero se ha ido evaporando del sol. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like, para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Muchas gracias por el apoyo y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes. Y para mí fue algo increíble poder grabar este campo de golf al completo y poder mostrar todas sus instalaciones. Estaré leyendo vuestros comentarios. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a César y a Melanie, Jacob Reyes 2.0, Mariana Gamiño, Victoria Rojas, Gloria Alfaro, Alberto López, Ana YouTube, Ángela Llanera González y para Mercedes Mendoza y para Tommy M. Explorer. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y como en cada vídeo, dar las gracias a todos los miembros del canal que apoyan mes a mes. Y si tú también quieres apoyar el canal, aquí debajo del vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar el canal mes a mes. Mil gracias a todos los miembros. Y recuerda que en la descripción de este vídeo tienes también todas mis redes sociales. Sígueme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!